La radio comunitaria de Ciudad Santa María. Primavera 2024. Primavera 2024. Primavera 2024. FM Trujuy 90.1 MHz. La radio comunitaria de Ciudad Santa María. Potente idioma de la música. Tardes, hola, hoy martes 10 de diciembre del 2024 arrancamos nuestro segundo episodio, nuestro segundo capítulo de Metemos Primera. Quien les habla, Miguel Rodríguez, hoy acompañado con el gran equipo que tenemos con el señor Pablo Rizuela y Vale Romero. Estamos haciendo Metemos Primera y bueno, vamos entrando un poquito. Hoy tenemos un super programa, hoy vamos a tener invitados de lujo. Bueno, primero ya vieron las publicidades, pero para los que no vieron las publicidades y recién se enganchan, ¿quién van a estar hoy en el programa? A ver, vamos comentando un poco que va a estar Manuel Cisnero, que es el actual presidente de la Juventud Radical de la provincia de Buenos Aires y también es concejal de Saladillo. Así que arrancamos allá arriba, pero seguimos porque después viene Emilio El Búho Cornaglia. Para los que militamos en Franja Morada lo conocemos mucho al Búho, es abogado y es presidente de la FUBA también. Y bueno, y después tenemos el segundo bloque de la segunda hora también a invitados. O sea, hoy Metemos Primera no tiene ningún bache, no bajamos, seguimos con Margarita Stolbizer, diputada nacional, y para el cierre hoy tenemos a Gastón Manes, el presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical. Así que hoy tenemos un programa democrático. ¿Qué más podemos decir, Pablo? Bueno, es un lindo programa porque pasamos por las voces más jóvenes y las voces de la experiencia, ya sea de Margarita con una óptica diferente y Gastón, que bueno, espero nos cuente las novedades de todo lo que está pasando con el partido. Bueno, en realidad la idea es hacer un análisis más a nivel provincial, como ver la situación de la provincia. Viste que se está hablando de un cambio en las elecciones provinciales, sí. Todavía eso no está definido, qué es lo que él ve. Y bueno, la idea es también hacer un ping-pong que preparó Vale. Sí, preparamos un juego para nuestros invitados. Que darle un poquito de dinámica. Claro, también. Hoy estamos a full. Bueno, y hoy 10 de diciembre se cumplen 41 años desde la vuelta a la democracia, perdón. Sí, señor. 41 años que Raúl Alfonsín asumió como presidente un 10 de diciembre con el voto de la gente, ¿no? Que volvía a la vuelta a la democracia. Qué lindo, porque hoy estaba leyendo un artículo de Infobae en donde se hablaba que ya es un sinónimo Alfonsín y democracia. La verdad que para los radicales creo que es algo muy positivo, sí, que sea un sinónimo de democracia uno de nuestros dirigentes. Sí, y que por más que el gobierno le pegue a Alfonsín, como le pega siempre, si no fuera por él hubiera sido electo presidente. Exactamente, ¿no? En serio. Así que yo también les cuento, sí, perdón, y mientras esperamos que se conecte Manuel Cisnero para nuestro primer invitado del día de hoy, para tenerlo exactamente. Ayer, Misiones Escapadas Tamborón, que eran la asunción de las autoridades,
del comité central y los comités de circuito, sí. Y bueno, la verdad muy lindo todo como prepararon Rolly Moreto y Roque Sabatella. Le mandamos un saludo. Seguramente lo están viendo, así que a los dos y a toda la gente de Morón, que la verdad que estaba muy lindo el comité, con los militantes de diferentes distritos que fueron a visitarlo. Ojalá podamos recuperar esa dinámica y esa mística, ¿no? Mística radical, sí, porque bueno, hoy es, mira, uno de los temas que creo que podemos tratar es ese, el tema de la participación ciudadana en los partidos políticos y en todo tipo de organizaciones. Digo así porque allá en Ituzaingó, en ATE, la filial de ATE Ituzaingó Burlingame, ellos una vez por año hacen una especie de plenario, un balance y demás. Y nos invitan porque el secretario general es radical, su padre es radical, es raro, un sindicato, pero es así. Y bueno, hablaba de eso, hablaba de lo complejo que se le generaba para reunirse esa vez por año, que puedan venir de todos los sectores y todas las agrupaciones. Y bueno, también le decía a los chicos que estaban participando que es un poquito más grande que yo, ¿no? Que veía bueno el tema de la tecnología, sumar tecnología, WhatsApp, pero dice, hay que ir a ver a la gente también, se complica mucho ese tema. Y bueno, uno de los tópicos para tratar hoy es ese, la participación. La participación, qué importante, ¿no? En estos tiempos, ahí lo estamos coordinando con el operador, que lo tenemos atrás en la consola, Andrés Conio. Bueno, ahí seguimos. Sí, vamos con dinámica, no vale. Claro, seguimos metiendo primero. Ahí está. Ahora sí, ahí está. Bueno, arrancamos con la primera entrevista. La bienvenida al señor Manuel Cisneros. ¿Nos escuchás? Ahora sí. Hola Manu, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo están? Ahí estamos. Gracias Manu por estar, Con ustedes. ¿Estás preparado? ¿Te vamos a bombardear la pregunta? Tranqui, que estoy sin entrenamiento. Bien ahí. Bueno Manu, tranqui. Un poquito, si querés arrancar, la temática más general era lo que habíamos puesto en el flyer, un poco el desafío de las nuevas generaciones de radicalismo. ¿Cómo lo ves? Y te voy a meter una pequeña intro que hoy estábamos hablando con Vale. Porque lo que decíamos es que en esta última elección se notó que los jóvenes lograron torcer un poco la voluntad de sus mayores, de sus padres, ¿no? Con respecto al voto de Milei. Y algo así también había pasado con Alfonsín. ¿Cómo ves vos? O sea, ¿qué estrategia o cómo puede encarar el radicalismo para tratar de captar a esos jóvenes que hoy tienen 15, que van a tener en el 27 sus 18, 19, 20 años, esa franja que no solo tiene un primer voto, sino que también la tendencia es que termina definiendo el voto de sus padres, ¿no? O sea, son los hijos los que convencen a los padres. Sí, bueno, la verdad que hay varias cosas, y si bien Milei y Alfonsín no tienen nada que ver, por ahí previo a dichos fenómenos electorales que han sorprendido, ¿no? Tanto el 83 como el año pasado, hubo dos procesos traumáticos para la juventud de Argentina. En el 83 el proceso fue de mayor duración, que fue la dictadura, jóvenes que estaban totalmente, de alguna manera, con la libertad cercenada de hacer política, con una cuestión de autoridad muy marcada, donde desaparecía gente, por supuesto, en las grandes urbes, y
la libertad estaba muy acotada en términos políticos, institucionales y de militancia partidaria. Recordemos que lo hacían en la clandestinidad, ¿no? En reuniones secretas, con mucho miedo, había mucha persecución, había un montón de cuestiones que ustedes ya saben muy bien. Y el año pasado las juventudes pasaron durante el 2020-2021 una pandemia, también encerrados, sin libertad, en sus casas. Algunos, por ejemplo, yo siempre recuerdo los grupos de egresados, que por ahí es el mejor año de la juventud que uno tiene cuando termina la escuela y se despide de la escuela secundaria, que tuvieron que pasar a través de una computadora. Me recuerdo cumpleaños por Meet. La relación social pasó totalmente mediatizada por esto, por las pantallas, y hubo una falta de libertad y hubo una cuestión de falta de perspectiva de futuro y un montón de cuestiones que hacen que por algún lado explote en términos electorales. En definitiva fue a través de la democracia, en contra de la dictadura, y el año pasado fue en contra de un sistema político que dejó de dar respuesta a la Argentina muchísimos años antes. Y recordemos también que esa generación nueva es post-2001, o sea que no vivió un fracaso previo de la democracia argentina, sino que la primera que vivió fue la pandemia, cuando te hacían encerrar y que no podían hacer previas, no podían ir a la escuela, y muchas cuestiones más, y el presidente festejaba el cumpleaños de la Quinta Olivo y no te podía vacunar sin sacar turno, y los funcionarios se vacunaban de manera VIP a través del Ministerio de Salud. Bueno, todo eso creo yo que generó un caldo de cultivo, y sumado a la falta de respuesta de un Estado que dejó de brindar los servicios esenciales que la democracia tiene que hacer, digamos, salud, educación, seguridad. Ustedes que son de conurbano, no tengo ni que explicar lo que es la sensación esa de si te bajas el bondi de noche y ya se fue el sol, la sensación que sentís, digamos, en los barrios conurbanos, de que te lloré, de que no tenés un caño cuando querés guardar el auto en tu casa, y bueno, un montón de cuestiones más, que eso, bueno, por algún lado explotó. Este fue un outsider que vino a putear todo el sistema político y le puso nombre y apellido a eso, que es la casta política. Eso por ahí un poco el análisis, una comparación media forzada obviamente de estos dos fenómenos que vos trajiste en la mesa, Pablito. Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Y bueno, esa creo que es, y que pide esa respuesta es la pregunta del millón, y si se pone como consultor y la pega, la verdad es que pasa a las grandes ligas. Pero por supuesto que somos militantes políticos y todos tenemos alguna idea o alguna cuestión de que creemos que podemos hacer. Yo creo que el fenómeno Milei hace repensar a todo el sistema político, no solo al radicalismo, sino vos ves el peronismo están muy partidos, no tiene una nueva, no tiene nuevos liderazgos. Ves el PRO y está entre la disyuntiva entre irse con Milei porque está su base electoral ahí, o pelearla solo y poder extinguirse. Y el radicalismo, que le ha tocado a lo largo de la historia pelear con muchas malas, pero que si no se renueva, que si no encuentra un mensaje, que si no le empieza a hablar a alguien, creo yo que también estamos en serias complicaciones, y va más allá de la reacción que tienen distintos grupos del partido por Milei o sin Milei, digamos, que es una gran discusión que hay hoy dentro del radicalismo. La gran discusión que hay en el partido es qué hacer con Milei, digamos, o estar cerca o ser opositor. Entonces eso es parte de alguna manera del partido, pero más allá de eso, que es coyuntural, creo que el radicalismo tiene que dar un gran debate de cómo subsistir a un fenómeno que te lleva puesto, creo yo. Yo estoy viendo ahora las asunciones que se están haciendo, las nuevas autoridades, todo, y tratándome de salir de mi cabeza de militante radical tradicional, y viéndolo como alguien de afuera, y sigue siendo una asunción que hace 40 años. Sabés, Manu, que también un poquito lo que queremos hacer con este programa es llevar algún mensaje, información descontracturado, que no parezca, viste, una cuestión así periodística formal, ¿no? Pero hoy estamos hablando de que de alguna manera, mirá, bueno, no quiero nombrar uno en particular para que no se vea mal, ¿no? Pero
es como que te convertís en la ultra ortodoxia judía. Viste que Sí. los judíos tienen sus ortodoxos hiper respetables, y en Israel hay un pueblo que es para los ultra ortodoxos y entran solamente ellos. Entonces creo que sin darnos cuenta en muchos casos estamos cayendo en eso, en como fortificar un minúsculo grupo de gente, y lo que necesitamos es totalmente lo contrario. Interesante lo que vos decís. Nosotros tratamos de hacer el ejercicio de salir y mirar desde otra óptica, que lo que una de las cosas que también analizábamos era eso. De alguna manera Milei supo interpretar el descontento popular, y eso hay que verlo, o sea, tenés que tener una llegada, y yo creo que los más jóvenes, Manu, van a ser los que lleven el mensaje más sólido para el 27. ¿Se entiende? Que si sabemos leer qué es lo que quieren los jóvenes, vamos a estar analizando ya una parte de justamente la solución que le podés brindar a la sociedad. No sé cómo lo ves vos. Sí, yo creo que lo de Milei fue, bueno, un fenómeno multicausal, por supuesto, pero que no solo le votaron a los jóvenes, sino que hubo una cuestión de un voto policlasista, te diría, y heterogéneo respecto a la edad. Vos ves que a Milei le votaron sobre todo mayores de 18 y 35 años varones, que creo que hay una cuestión de reacción conservadora al avance del feminismo. Creo que se sintieron de alguna manera como dejado de lado, sin una perspectiva en esta lucha del feminismo, de los feminismos, ¿no? Para hablar teóricamente bien, muchos sectores del feminismo fueron como una cuestión hegemónica, de que es así o nada, el todo nada, y bueno, eso hizo que por ahí grupos de jóvenes varones se sentían dejados de lado, y como hay una reacción ahí abajo neoconservadora de los hombres como respuesta al avance del feminismo, no solo en Argentina, sino a nivel internacional. Después vos tenés una clase media que es la que carga con sus impuestos, digamos, el financiamiento del Estado, que es el emprendedor, que es el asalariado, que es el tipo que se levanta el lugar todos los días, y hay un quiebre con sectores populares con respecto a el tachero que puteaba al piquetero, los dos de origen peronista, porque no podía trabajar tranquilo. Entonces ahí hubo el tipo que se levantaba a changuear a las 8 o 6 de la mañana, y que estaba al lado cobraba lo mismo por los planes sociales. Entonces ahí hubo también una cuestión de individualismo y de revancha, por lo que también sectores populares, además de los jóvenes hombres y varones, en su mayoría, sectores populares votantes históricamente del peronismo, votaron a Milei también. Y después, por supuesto, tenés la parte de la clase alta argentina, media alta, que es una cuestión totalmente ideológica, de la teoría del derrame, de que la meritocracia, y una cuestión que, bueno, es así, votaban también. Entonces tuvo un voto multicausal. Yendo a los jóvenes, que creo yo que son los sectores que por ahí más pueden fluctuar en esto, porque los jóvenes no se casan con nadie, digamos. Si bien votaron a Milei la pasada, muchos de los que votaron a Milei estuvieron en las marchas universitarias cuando Milei se puso de punta con las universidades. Entonces creo que ahí hay un sector al cual ir a buscar y representar. El programa de Milei, para bien o para mal, hay que reconocer que bajó la inflación, eso lo notamos, lo palpamos en la calle. Después podemos discutir la manera en que lo hizo, por supuesto que yo estoy totalmente en desacuerdo en la manera de dejar los viejos de la educación y cosas afuera para que te cierren los números, pero la inflación bajó, y eso es una realidad, porque la gente va al supermercado y ve que los precios se mantienen. Bien, ese era el caballito de batalla de Milei a los próximos 4 años de gobierno. Si ponemos en una cuestión de calendario, en un año el tipo lo cumplió. Entonces yo creo que va a haber la cuestión económica resuelta en términos de inflación. Ahora empiezan los problemas de fondo del amplio abanico que tiene. Yo creo que la educación es uno, que yo creo que la salud es otro, que yo creo que la pobreza es otro, y cuando vos lo económico de alguna manera está estabilizado, cuando no está planchado, cuando la inflación baja, empiezan a surgir otros problemas, ¿no? Que la gente
se queda contenta porque ha supermercado y bajaron los precios, sino que después empezó a buscar los otros problemas, como en tu casa, vos arreglaste la humedad, pero después tenés que pitar, tenés que cambiar la chapa, tenés que empezar a hacer un montón de cuestiones. Y ahí yo creo que nosotros, el radicalismo, tiene una gran oportunidad para, primero porque son nuestras banderas, la salud pública, la educación, la república de alguna manera, la división de poder, las formas, no solamente el fondo, sino que nosotros también mucho que importa las formas, sino en eso Milei por ahí parecido al peronismo. Creo que puede llegar a tener un andamiaje en la sociedad y un segundo para poder ir a construir eso. Te lleva en lo cotidiano, digamos, un joven que no podía estudiar porque económicamente no le alcanza, la verdad que es un problema. El jubilado que fue a PAMI estos días y le recortaron los medicamentos y con el sueldo de 300 lucas o 300 tiene que gastarse 150 en remedio, es duro. Entonces creo que no hay que esperar un determinismo social de que esté el contexto ideal para poder poner un candidato, sino que creo que hay que construir escenarios y empezar a hablar de esas cuestiones y esos temas, por más que no estén de moda hoy, por más que no estén de moda, sino que hay que plantear las banderas de manera concreta, de manera moderna. Nosotros los recales tenemos un gran problema de que en todo citamos a Alfonsín, en todo hablamos de la entrada, en todo hablamos de Dios, y la verdad que los jóvenes no conocen ni a Irigoyen ni a ninguno de esos. Entonces creo que eso hay que movilizarlo. La doctrina es la misma, creo que vamos a cambiar el mensaje y hacer un gran esfuerzo de comunicar estos temas que no están resueltos para nada y creo que van a empeorar en los próximos años con Milei, ¿no? Y Manu, en las últimas sesiones del Congreso fue muy evidente, por ejemplo, con el caso de Ficha Limpia, que ahí hubo un convenio, un acuerdo. Ya había sucedido con otras votaciones, pero acá creo que quedó demasiado en evidencia porque en la primera votación le faltó uno, que bueno, empezaron porque uno tenía una enfermedad, después faltaron más, y después cuando Los Penato da su discurso, no sé si el mismo o al otro día, con que Milei dice no, quedad tranquila que lo vamos a tratar, lo vamos a tener en cuenta, pero yo tengo uno mejor para las extraordinarias, y en las extraordinarias, hasta donde yo sé, no se incluyó el tema de Ficha Limpia, pero ya me parece que ahí no se puede ocultar que para lo que les conviene hay un preconvenio. ¿Qué decís vos, Manu? ¿Cómo lo ves vos? Dos cuestiones. Yo creo que hay un pacto entre kirchnerismo y Milei, de supervivencia de ambos. Una cuestión política que tiene que ver con que creo que la libertad avanza queda Cristina jugando el año que viene sí o sí. Y lo otro, y para eso no necesito sacar Ficha Limpia porque lo pide candidata. Y lo otro es que hubo una apretada del Unión por la Patria al presidente de la Cámara, Menem, y cambiaron que no bajaban las Fichas Limpias para que lo voten a Menem como presidente nominante de Congreso de la Nación. Que bueno, quedó explícito en un montón de diputados de Libertad Avanza que salieron a hablar y fueron, no sé si se le escapó o qué, pero fueron totalmente explícitos, ¿no? Al decirlo. Sí. Y un tercer pacto que para mí es el tema de la justicia, que tiene que ver con el hijo. Sí. No nos explica cómo la diputada de la senadora de la Cámpora firmó un dictamen del hijo, que es un proyecto de gobierno nacional. Entonces hay algo ahí también que quizás repercuta el año que viene con respecto a los votantes, porque mirá, yo como para liberarte, Manu, nosotros vemos mucho La Nación Más como de fondo, ¿viste? En el negocio, y en las últimas semanas ya están cambiando, ¿viste? Esa cosa que tenían de absolutismo De 678, bueno, digamos la verdad, la Nación de 678. ya era grosero, ¿viste? Y creo que ahora ya hay otras ópticas, ya Novarecio está siendo un poquito más incisivo. Ayer lo escuché a Fantino, que estuvo con Majul, y también, ¿viste? Ya inclusive en Neura ya empiezan a presentar, ¿viste? Como decir, che, esto no se puede ocultar tampoco, digamos las cosas como son. Claro. Entonces, si ya está repercutiendo en su principal herramienta que tienen de difusión, ¿cómo ves que ese desgaste pueda llegar a sus votantes, no? Pero se me trabó un poquito recién ahí.
repetímela, de la Nación Más. Que un poquito se está viendo que en los medios que estaban siendo favorables al 100% ya están presentando un porcentaje de crítica. Ya de lo que comunican un 20-30% dicen no, esto no se puede ocultar, no está bien. Sí, yo creo particularmente, todos sabemos que los medios responden a distintos intereses. A ver, algunos periodistas independientes que dicen su opinión, como puede ser por ejemplo el caso de Varese en La Nación Más, que no se pasa con nadie, pero después el C78 que está de 19 horas a 21 en La Nación Más, responde a interés, y muchos responden a Macri. Y si vos te pones a fijar cuando empiezan a criticar es después de la ruptura de Milei con Macri por la ley de ficha limpia. Entonces para mí, más que periodistas opinando de la realidad, son operadores mediáticos que responden a interés en este caso, de Mauricio Macri algunos, otro de Milei otro, y así sucesivamente. Por ahí yo en eso soy más crudo, y que un Feynman critique a Milei para mí es porque tiene una cuestión de intereses del lado del PRO, ¿no? Bueno, Manu, te vamos a liberar. Ahí va un ping-pong que te va a hacer rápido, ¿vale? Para darle un poquito de dinámica. ¿El qué preferís? Pará que si te voy a meter una pregunta uno antes. ¿El qué preferís? No, tirá a vos, pero decirle a River Boca, porque... Claro, River Boca. River, siempre River. ¿Qué preferís? ¿Ilia o Alfonsín? Alfonsín por mi cercanía generacional, digamos. Te la jugaste. Alberto Milei. Esa te dije. No, ninguno de los dos. Tenés un pasapalabra nada más. Bueno, pasa un sabe. Votación cada 4 o cada 2. ¿Se dañó tu nota? Yo creo que cada 2. Bueno. ¿Reforma laboral o reforma tributaria? Tributaria 100%. ¿Voto voluntario o voto obligatorio? Obligatorio. ¿Eliminación del Senado o reducción de diputados? Reducción de diputados. Bueno, Manu, genio total, te agradecemos mucho tu tiempo, y bueno, después te vamos a hacer llegar el programa para que así te ves como saliste. Bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad que, bueno, creo que una de las cosas que hay que hacer, y esto que usted está echando adelante, que es una manera de comunicar bien moderna, la verdad que parece que estamos en Luz TV acá, la producción del estilo, así que nada, felicitaciones, y me salen todos los éxitos de que ahí es que Luz TV me ponen encuadradito. La técnica, el operador está a favor. Sí. Así que nada, felicitarlos por estos programas, que sigan metiéndole, y nada, a disposición con ustedes. Gracias, Manu. Gracias, Manu. Grande. Bueno, se nos pasó así el primer bloque, vamos a la primera tanda, y cuando volvemos tenemos más invitados, y más. Metemos primera. ¿Se dañó tu notebook, PC, impresora o simplemente querés actualizar tu equipo? Comunícate con Más Soluciones y obtener presupuesto en 24 horas. Ellos son especialistas en soporte IT y redes. Cuentan con más de 25 años de experiencia en el rubro. Encontralos de lunes a viernes de 10 a 18 horas en José Ignacio Gorriti 1078, primer piso, oficina 37. También puedes comunicarte al 11 2866 9963. 11 2866 9963. Más Soluciones. Los días se ponen mejor. Se nota que estás en primavera. Primavera 2024. FM Trujuy 91, uniendo nuestros barrios, expresando nuestra cultura, conociendo nuestros logros y abriendo una esperanza. Comienza la tanda, ya regresamos. ¿Te gustaría hacer radio? Aquí tenés el espacio perfecto. En la 90.1, en FM Trujuy, podés aprender haciendo radio. Sumate al taller de comunicación y locución. Sé parte de esta gran comunidad. Comunicate al 11 55 86 69 74 o al 11 44 55 53 64. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaps? Ah, claro, porque
DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. El Hogar de Cristo de los Jesuitas en San Miguel se dedica a la atención para la recuperación de los pibes que están en situación de consumo problemático de sustancias adictivas. Hoy el hogar tiene más de 30 chicos internados. Colaboramos con el tratamiento y la prevención de este tipo de patologías. Podés ayudarnos dando a conocer el espacio que queda en la calle Boulogne-sur-Mer y Santos Dumont, en Moreno. También podés colaborar con nosotros haciendo tu aporte al alias Par.Perpetuo Socorro. Más de una familia te lo va a agradecer. Hogar de Cristo Jesuitas, un lugar donde la gente se hace amigo de la gente. Más información en hogardecristojesuitas.com. Te esperamos. ¡Telequino vacante! 400 millones de pesos. Más un viaje a Europa, un crucero por el Mediterráneo, un viaje a Río de Janeiro, un auto, una casa estilo americana, una camioneta. Y si en estas fiestas te toca a vos... ¡Telequino, telequino, telequino! La alegría por nuestro de cada día, siempre con amor te servimos alegría. En Barrio Mitre de San Miguel nos encontrarás con panes y facturas que querrás más. De lunes a domingo, de 8 a 17, pan fresco y delicioso que no te puedes perder. Bizcochitos, cremonas y donas también. Todo lo que necesitas, aquí lo obtendrás bien. Llama o escribe al 11 34 32 54 56. En varios carros 845 te espera un deleite. En la capilla de Luján somos tu opción. El pan de cada día en tu elección. El pan de cada día, tu fiel 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 elección. Todos somos nosotros de la iglesia de Cacupé. Le conocimos al Papa cuando que venía cada 8 de diciembre a hacer la misa. Cada 8 de diciembre estamos acá presentes, esperando la fiesta de nuestra madre, que ella es nuestra madre acá. Tuvimos muchas experiencias muy lindas con el Papa, que es ahora Francisco Gregorio. Muchas experiencias buenas nos dejó, siempre nos dio buen consejo. Hermosos consejos que hasta ahora lo tenemos presente. Estamos esperando que venga. Le extrañamos montones en la fiesta de Cacupé. Lo estamos esperando siempre con los brazos abiertos. Finalizado con nuestro espacio de publicidad. LRI 404, FM Trujuy, 90.1 MHz, la radio comunitaria de Ciudad Santa María. Revolución sonora. FM Trujuy, 90.1, siempre junto a vos. Tenemos tantas canciones para regalar. Llámanos y WhatsApp 11 44 55 53 64. Primavera 2024. ¿Se dañó tu notebook, PC, impresora o simplemente querés actualizar tu equipo? Comunícate con Más Soluciones y obtener presupuesto en 24 horas. Ellos son especialistas en soporte IT y redes. Cuentan con más de 25 años de experiencia en el rubro. Encontralos de lunes a viernes de 10 a 18 horas en José Ignacio Gorriti 1078, primer piso, oficina 37. También puedes comunicarte al 11 2866 9963. 11 2866 9963. Más Soluciones. Buenas, estamos de vuelta en un nuevo bloque y un nuevo invitado. Vamos a esperar a que nos diga que ya está conectado, pero es el Emilio, el Búho Cornaglia, que nos va a hablar de la educación y el arancelamiento universitario, que fue noticia la semana pasada. Nada, para mí, opinión personal, fue una cortina de humo para tapar la sesión de escucha limpia, lo del senador con
corrupto. Nada, es que sí, con algo tenían que tapar. Aparte es algo que no se podía, no se puede hacer, básicamente, que justamente el Hugo es especialista en educación y estuvo estudiando el tema, así que nos va a comentar sobre el arancelaamiento universitario. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Se escucha bien? A ver si se escucha bien. ¿Ustedes me escuchan? Estamos. Perfecto. ¿Cómo estás? Muchas gracias por dedicarnos un tiempito. No, bueno, gracias a ustedes por la invitación y felicitaciones por esta iniciativa. Espero que tengan mucho éxito. Es una herramienta muy importante para poder comunicar, para transmitir ideas y mover un poco el avispero en este país que ya tiene un año de gestión de Javier Milei y nos quedan 3 más. Así que vale la pena este esfuerzo en el proyecto que están encarando. Bien, muchas gracias. Bueno, estábamos hablando del financiamiento, del arancelamiento universitario, que fue noticia la semana pasada para extranjeros. En lo personal, que creo que lo habíamos hablado, para mí es una cortina de humo que trató de tapar la sesión de ficha limpia, lo del senador corrupto y bueno, otras tantas cosas que surgieron al unísono prácticamente. Sí, el martes pasado fue el vocero Manuel Adorni. Ya pasó una semana de ese anuncio que no tuvo correlato formal en ninguna presentación de parte del gobierno, ni a través de un DNU, ni a través de un proyecto de ley en el Congreso. Y bueno, esta fue la tercera vez que insistían con la misma cuestión a lo largo de este año. La primera oportunidad había sido cuando presentaron el primer proyecto de ley bases, allá por diciembre, enero anterior. En ese momento la propuesta quedó en el aire porque se acuerdan que la primera discusión de ley bases después terminó suspendiéndose y pasó a tratamiento del Congreso más o menos en abril, mayo, y en esa segunda versión de ley bases el capítulo educativo estuvo eliminado y esa propuesta inicial no estuvo sobre la mesa. Después Adorni nuevamente lo tiró sobre la mesa allá por los meses de abril, justo en el momento en donde el conflicto universitario tenía mucha presencia por la primera marcha federal educativa, y después quedó en la nada también, ¿no? Y creo que es un tema interesante para separar algunas cosas y para hacer algún análisis de la propuesta que está haciendo el gobierno para poner blanco sobre negro, ¿no? Lo primero es que cualquier tipo de estas medidas necesita pasar por el Congreso para tener justamente una posibilidad de aplicabilidad. Esta medida, para instaurarse, necesita modificar al menos 2 leyes nacionales: la Ley de Educación Superior y la Ley Nacional de Migraciones. Y a su vez también tenemos una Constitución Nacional que es muy clara respecto a la recepción a cualquier extranjero que quiera venir a Argentina, que goza de los mismos derechos civiles que tenemos nosotros, y por lo tanto en este caso muchos sostienen y sostenemos que es una medida inconstitucional. Y a su vez, está el otro debate, ¿no?, de que Adorni dijo esta propuesta, digamos, era una medida para que las universidades consigan financiamiento en este escenario que, como sabemos, fue de asfixia presupuestaria total para el sistema universitario argentino, y hay algunos estudios que andan dando vueltas que plantean que en caso de aplicarse, este recién podría conseguir un 1% del total del presupuesto que necesitan las universidades para funcionar, con lo cual es medio una burla, pareciera ser, que le diga a las universidades: financiense a partir de un arancel para estudiantes extranjeros, cuando cualquier estudio que hacemos demuestra que los extranjeros son muy pocos los que estudian en el país, que a su vez son muy pocos a los que les podemos aplicar un arancel, es muy poco tiempo sobre el que lo podemos hacer, y que de aplicarse en esas condiciones el dinero que se conseguiría sería una suma muy poco significativa del total del dinero que necesitan las universidades para funcionar. Así que sí, yo coincido con lo que decís, esto es otra cortina de humo del gobierno. La demostración más cabal de esto fue que tras una semana de haberlo anunciado, no hay nada en concreto, y seguramente el tema caerá sin pena ni gloria,
hasta que necesite ser rescatado de nuevo por el gobierno cuando tenga algún problema y saquen a discutirlo para intentar generar polémica y bueno, distraer un poco la atención de los temas que sí importan a la sociedad. Bueno, eso te iba a preguntar, claramente como bien dijiste, no tiene un impacto económico real en el presupuesto de las universidades en el caso de que se apruebe un almacenamiento para estudiantes extranjeros, ¿no? Pero te quería preguntar, ¿tienen algún número o estadística de cuántos extranjeros hay estudiando en las universidades públicas en el país? Sí, hay un número de esto. Nosotros tenemos más o menos que hay casi 2 millones de estudiantes en universidades públicas de nuestro país. Recordemos, son 60 universidades públicas nacionales y aproximadamente se dice que hay 80.000 estudiantes de estos casi 2 millones estudiando, estudiantes extranjeros, ¿no? 80.000 estudiantes que vienen desde otros países a estudiar carreras de grado en alguna de las 60 universidades públicas argentinas. O sea que este número de 80.000 estudiantes es aproximadamente un 3,9%, no más del 4% de los estudiantes universitarios. Además, tenemos el dato de que de todos estos estudiantes que vienen del extranjero, casi el 95% estudian en las universidades de Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba, y por lo tanto esos 95% de estudiantes extranjeros se concentran en estas 4 universidades de las más grandes que tiene nuestro país. Lo único que dijo cierto Adorni en su comunicación fue que 1/3 de estos estudiantes extranjeros eligen estudiar en Argentina la carrera de medicina, ¿no? Que por otro lado hay que preguntarse, en un país en donde nosotros tenemos graves problemas para cubrir, por ejemplo, residencias médicas, en donde no hay posibilidad de cubrir todos los cupos necesarios para distintas, especialidades, nosotros necesitamos traer estudiantes de medicina que estén dispuestos a cubrir esas vacantes que hoy nadie ocupa, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es medio absurdo la propuesta del gobierno, es un número insignificante y además te tiro otro dato importante. Lo que plantea Adorni es a cobrarle a extranjeros no residentes. ¿Esto qué significa? Que hay en la Ley de Migraciones Nacional unas ciertas categorías para determinar quiénes son residentes y quiénes no son residentes. En líneas generales se convierte en residente cualquier persona del extranjero que pasa 2 años viviendo en Argentina. Entonces, la primera distinción, no cualquier persona que viene a nuestro país es un extranjero no residente. Segunda distinción, en Argentina hay 2 convenios internacionales que a este número de 80.000 le aplican una dificultad mayor. ¿Por qué? Porque todos los brasileros que vienen a Argentina tenemos un convenio por el cual obtienen residencia automática. Vos venís de Brasil a Argentina a estudiar y tenés residencia automática para poder tener los papeles de residente en Argentina. Por lo tanto, más de la mitad de esos 79.000 estudiantes que vienen del extranjero son brasileros y si queremos aplicarle estas reglas tenemos que cambiar ese convenio de bilateralidad con Brasil. El otro punto que tenemos es el de los estudiantes, por ejemplo, venezolanos que vienen en condición de refugiados. Recordemos el problema que está viviendo Venezuela. La gran mayoría de los estudiantes que vienen de allá están bajo esta condición y por cuestiones humanitarias se les otorga la residencia de manera automática también. Entonces el universo de personas al cual se podría aplicar este criterio que quiere aplicar el gobierno es muy chiquito. No, aparte, como bien dijiste, es para no residentes, pero es una condición necesaria para poder inscribirse a una carrera en una universidad pública. Claro, además pasa eso, que vos hoy para anotarte en una carrera tenés que tener un DNI argentino. Obviamente quien viene del extranjero necesita hacer sus papeles en la Dirección de Migraciones para poder obtener ese DNI en condición de residente temporario para poder anotarse en alguna carrera de nuestras universidades. Así que sí, el universo al cual se puede aplicar es muy, muy chiquito y la verdad que esta propuesta grandilocuente de Adorni se demuestra que es
más una maniobra distractiva que una política pública seria en condiciones de aplicarse. Sí, igual creo que en la UBA también hay cursos que son pagos, cursos máster y demás que son pagos. No sé qué representan el presupuesto universitario eso. Claro, todos los estudios de posgrado, es decir, una vez que tenés tu título de grado, podés estudiar una maestría, una especialización, un doctorado. Todos los estudios de posgrado que vienen a ser extranjeros se cobran, son pagos. Entonces, bueno, hay un buen porcentaje de estudiantes también que vienen bajo esta condición, de extranjeros que estudian posgrados en Argentina y que a quienes ya mismo hoy se les está cobrando, no hay que modificar nada, no le estamos regalando ningún título de posgrado a ningún extranjero, del mismo modo que cuando nosotros vamos a estudiar afuera, un estudio de posgrado también tenemos que pagar, ¿no? Claro. Bueno, podemos decir que es una fake, claramente, el anuncio frustrado de Adorni. Sí, es uno de estos anuncios a los que nos tienen acostumbrados, ¿no? Por ejemplo, cuando ellos anunciaron el cierre del INADI, el cierre de Agencia TELAM, bueno, fueron medidas que tuvieron impacto en los diarios, que salieron en las noticias, que generaron polémica, pero hoy vos vas a TELAM y TELAM sigue funcionando, y de hecho TELAM esta noche va a hacer todo un show para que Milei dé su discurso de cierre de año, y es el mismo TELAM que ellos decían que iban a cerrar, ¿no? Hay muchos casos así en toda la estructura del gobierno, en todos los niveles también de gobierno, en donde siguen funcionarios que venían, por ejemplo, del gobierno anterior, en cargos estratégicos, en donde el propio gobierno tiene funcionarios muy ligados al peronismo o al kirchnerismo en espacio de decisión estratégica que muestran la incoherencia entre el discurso del gobierno de luchar contra la casta y de tener en su propio seno del gobierno a un montón de actores que son la casta pura y que le dan sustento y viabilidad política al gobierno que hoy ya cumple un año, como decíamos. Claro. ¿Alguna pregunta? No, más que pregunta, lo mío, sabe un cachito. ¿Qué haces, Hugo, querido? Te habla Miguel Rodríguez de Moreno. ¿Cómo andamos, Miguel? ¿Qué tal? Tanto tiempo. No, quería felicitarte por la escuela de skater que hace unos días cumplió 6 años, ¿no? Así es, muchas gracias. Sí, 6 añitos cumplimos con este lindo proyecto, que es un proyecto social, educativo, solidario, bueno, que busca generar a través de este deporte del skate una herramienta de transformación social en la Villa 31, acá en Retiro, del barrio 31, ahí al lado de la terminal de ómnibus y de trenes, y bueno, buscamos con esto generar un espacio en donde los chicos y chicas de ahí del barrio puedan tener un lugar donde jugar, donde divertirse, donde aprender, donde crecer, y bueno, la verdad que estamos muy contentos por estos 6 años, que no paramos de crecer, de tener alumnitos, de hacer actividades, de que este proyecto siga acompañando el desarrollo de los chicos y chicas del barrio, y esperamos que se vengan muchos más años. Ya muchos de los niños con los que empezamos hace 6 años se convirtieron en hombrecitos, podemos decir. Algunos de ellos ya tienen 18 años, hoy se convirtieron en profes del proyecto. Tenemos mucho compromiso también de sus madres, de sus familias, que ya forman una gran familia con todos nosotros, así que estamos muy contentos. Y aprovecho para quien no lo conozca y nos quiera seguir, nos encuentra en Instagram como 31 con números 31 Escuela de Skate. Ahí nos pueden encontrar y nos siguen para conocer lo que hacemos. Buenísimo, Hugo. Impecable todo, explicación clara, concisa, y bueno, felicidades por los 6 años de la escuela. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias a vos, gracias por tu tiempo. Que vaya muy bien esto, se ve muy lindo. Después, si hacen un recorte, me lo pasan, así que obvio. Y a disposición siempre, todos los éxitos para ustedes y buen fin de año si no nos vemos. Igualmente, Hugo, gracias por todo. Te paso después el corte. Un abrazo grande. Dale, hasta luego. Bueno, y así seguimos pasando. Impecable. Me gustó la claridad de él para explicar todo, sí, con precisión, con mucho detalle, ¿no? Militante de la FUA, para los que no lo conocen, expresidente de la FUA, perdón, y militante de la Franja también.
Me gustó por la calidad, realmente como explicó todo, creo que se entendió desde el principio a fin. Sí, sí, se cumplió ampliamente con las expectativas. Sí, hubo siempre cada eso, así que bueno, vamos a seguir con otra invitada. Vamos a seguramente ahora va a venir la tanda del segundo y sí, va a venir va a estar Margarita Stolbizer también. Me parece que va a ser interesante escucharla porque ella es del conurbano, del Morón, conoce la zona. En realidad vive en Castelar, bueno, obviamente partido del Morón, conoce la zona, es una persona realmente que es ha sido muy influyente. Ahí si vos vas leyendo toda su trayectoria política, realmente para sacarse el sombrero, más que interesante. Las elecciones que se ha presentado, en la última fue con Facundo, el paso, y bueno, la idea es un poco hablar de la temática que ya está planteada para el programa, pero también hacer como un extensivo. Aprovechando el año de gestión de Milei, también hacer un pequeño análisis. Creo que va a estar interesante escucharlo de la boca de Margarita. Así que y cómo se vive en el Congreso, ¿no? Ella lo vive en carne propia. ¿De qué se trató esa sesión fallida? Sí. No, pero lo que se viene. Bueno, nos vamos al corte de la primera hora y ya volvemos con más. Metemos primera. ¿Se dañó tu notebook, PC, impresora o simplemente querés actualizar tu equipo? Comunícate con Más Soluciones y obtén el presupuesto en 24 horas. Ellos son especialistas en soporte IT y redes. Cuentan con más de 25 años de experiencia en el rubro. Encontralos de lunes a viernes de 10 a 18 horas en José Ignacio Gorriti 1078, primer piso, oficina 37. También podés comunicarte al 11 2866 9963. 11 2866 9963. Más Soluciones. Son las 5:57. Comenzamos con nuestro espacio de publicidad. LRI 404, FM Trujuy, 90.1 MHz, la radio comunitaria de Ciudad Santa María. A veces publicitar puede ser un poco engorroso y raro. Pero si aplicas la forma correcta, suena mucho mejor, ¿verdad? Publicita con nosotros. Publicita en la radio que más se escucha. 11 36 25 48 68. Te lo repito. 11 36 25 48 68. El fono comercial de FM Trujuy. Publicita en la radio. Instituto Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. El Instituto Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción es un centro educativo de la Compañía de Jesús, fundado el 11 de marzo de 1957, dependiente de la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Trujuy. Queremos para nuestros niños y jóvenes una educación humanista y cristiana, argentina, edificada sobre el trabajo solidario, organizada con espíritu comunitario. Rodrigo de Triana, 1771, Trujuy, San Miguel. Teléfono 4455-4077. Los precios más bajos en comestibles y artículos de limpieza están en el supermercado de la zona. Supermercado La Blanqueada. Especialidad en carnes de novillo. Supermercado La Blanqueada. Avenida Mitre 4664. A metros de calle 1 en San Miguel. Para que usted esté siempre bien informado, este es el resumen de noticias. Aumenta el
los peajes para las rutas nacionales y accesos a la ciudad de Buenos Aires. Los peajes de rutas nacionales y de algunos accesos a la ciudad autónoma de Buenos Aires tienen un nuevo incremento desde esta semana, de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección Nacional de Vialidad. El nuevo aumento en los corredores viales nacionales y los ingresos a la ciudad de Buenos Aires por autopista Richeri, Panamericana y Acceso Oeste forma parte del sendero de subas mensuales trazado por el gobierno hasta fin de año. Desregulación del transporte. Las empresas ya pueden establecer libremente recorridos, precios y duración de los servicios. El Gobierno Nacional reglamentó los procesos de desregulación del transporte automotor de pasajeros de larga y mediana distancia, junto con el de oferta libre, por medio de una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial. Lula está consciente y tranquilo luego de la operación de urgencia. El ministro de Comunicación Social de Brasil, Paulo Pimenta, anunció que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, operado con éxito de urgencia por una hemorragia intracraneal esta madrugada, debe seguir en observación en la unidad de cuidados intensivos al menos otras 48 horas, pero aclaró que se encuentra en buen estado de salud tras la intervención. La escudería Williams posteó un curioso mensaje de despedida a Colapinto. El piloto argentino y la escudería intercambiaron unos mensajes de despedida en las redes sociales que ilusionaron a los fanáticos del pilarense con su posible continuidad en la categoría. Durante la mañana de hoy, Williams compartió un video en sus redes sociales con diferentes miembros del equipo despidiendo a Colapinto, que terminó su participación en la temporada 2024 este fin de semana. Lo curioso de este posteo es el sabor a despedida, lo cual sugiere que Colapinto podría continuar su carrera en otro equipo de la Fórmula 1. Esto fue el resumen de las noticias más importantes. Usted está escuchando una emisora de la red de radio Jesuitas de Latinoamérica Y el Caribe. Somos el motor de tus días. El poder sonoro de esta estación. LRI 404 FM Trujuy, 90.1 MHz, la radio comunitaria de Ciudad Santa María. Primavera 2024. Finaliza nuestro espacio publicitario. 91 FM Trujuy, uniendo nuestros barrios, expresando nuestra cultura, conociendo nuestros logros y abriendo una esperanza. ¿Se dañó tu notebook, PC, impresora o simplemente querés actualizar tu equipo? Comunícate con Más Soluciones y obtener presupuesto en 24 horas. Ellos son especialistas en soporte IT y redes. Cuentan con más de 25 años de experiencia en el rubro. Encontralos de lunes a viernes de 10 a 18 horas en José Ignacio Gorriti 1078, primer piso, oficina 37. También podés comunicarte al 11 2866 9963. 11 2866 9963. Más Soluciones. Bueno, volvimos, tercer bloque, ya pasó la primera hora, ya estamos en la segunda hora de Metemos Primera y estamos, la verdad que se nos pasó volando, ¿no? No, bien, la verdad que ya tanto el Hugo como Manu estuvieron muy claros en sus conceptos, sí. Interesante para escuchar, me parece, con datos concretos, bien. Sí, temas que nos interesan a todos, temas actuales, cosas que se necesitan hablar, ¿no? Y que nadie habla, ¿no? Nosotros Metemos Primera. La idea es esa, ¿no? Que vayamos teniendo temas de actualidad que sean de interés para la mayoría de la gente. Y bueno, nada, también ahora vamos a pasar los canales donde nos pueden encontrar para que puedan interactuar y pueden proponer también algún tema, alguna pregunta. Sí, en Instagram nos siguen y en Twitter como ex como @metemos_primera. Ya se empiezan a seguir. ¿Y en YouTube? Ay, me mataste. @metemos primera. Y bueno, ahí en YouTube es un canal nuevito, arrancamos el martes pasado, así que este es el segundo programa. De a poco vamos a ir probando ahí. Así que se suscriban a nuestro canal, que va a haber premios, que va a haber sorteos, que va a haber muchas sorpresas también después, pero ahora que nos sigan y sigan disfrutando de Metemos Primera, que ya está llegando, me parece, nuestra invitada. ¿Está o no está? No está todavía. Bueno, en YouTube. Que en link, pregunta. Tercero.
Bueno, en YouTube, para el que no sabe, te metes en YouTube, pones @metemos primera y te sale el canal, te va a salir el loguito, ahí te suscribís y bueno, ya con eso nos ayudan un montón para poder crecer. Después ahí está el video del primer programa y un corto de Cecilia. Vamos a ir subiendo cortos de los invitados y por supuesto el programa completo también lo pueden ver en la plataforma a medida que vayan surgiendo los programas. Vamos a ir subiendo el contenido, así que se viene todo, venimos metiendo primera y no paramos y seguimos. Bueno, se nos viene en cualquier momento nuestra invitada, que bueno, va a ser la diputada nacional, Margarita Stolbizer, vecina acá en la primera sección, ¿no? Sí, estábamos hablando recién de Castelar, Morón. La verdad que, bueno, yo ya tengo unos añitos, de chico, la verdad que escuchar a Margarita era algo más que importante. Igual que ahora, pero realmente una figura de referencia, de muchísimo respeto, sinceramente, de lo que hemos dado el conurbano a la política. Yo creo que uno de los mejores cuadros. Bueno, él se fue en el 2007 para crear el GEN. Y una de las preguntitas que le quería hacer, no sé si me voy a animar, que le motorizó, porque sabes que hay algo que yo veo muchas de las personas que se han ido del Partido Radical. Yo creo que es una ruptura con la estructura partidaria, pero siguen con valores, manteniendo, viste, la misma lógica, los mismos valores, gente hiperhonesta, y es una lástima a veces, pero bueno, pasa en la política, quizás las oportunidades, los lugares que cada uno cree que puede ocupar, pero bueno, ella Carrió en algunos momentos ha sido dura, en otros momentos no. O mismo la estructura en sí, o sea, es como muy lineal, siempre fue así, y capaz que uno necesita un poco de disrupción en el espacio para poder cambiar las cosas, ¿no? Porque, a ver, yo suponete, es como que, como hablábamos al principio, la ortodoxia de los partidos políticos, somos como muy lineales y es como que no hay... Sí, el partido hoy, bueno, yo tengo mi criterio, puede ser una opinión, obviamente es parte de todas las opiniones, no voy a escuchar a una persona, cada uno tiene su opinión, llega hasta ahí sin querer dañar al otro, pero realmente yo creo que el partido a nivel provincial está muy estancado porque no abre las puertas, en muchos casos se ha quedado en un nepotismo en donde las personas que han sido importantes en algún momento en el partido tratan de imponer que su hijo siga su legado, tapando muchas veces a otros dirigentes o otros pueblos que puedan tener la oportunidad también de hacer escuchar su voz, y esa dinámica me parece que ha trabado mucho la posibilidad del partido de posicionarse en la sociedad para que nos elija, ¿no? Sí, y para mí también es una cuestión generacional, pero desde el punto de vista, no por desmerecer a la gente mayor, que obviamente vienen con toda la experiencia, sino por el contrario, hay una diferencia muy grande y hay una franja etaria que no está representada con el radicalismo. Por ejemplo, la otra vez lo comentaba, Manu tiene 30 y algo, está como yo, se retira de la juventud ahora en este último mandato, y estaba pensando, ¿no? Más de 30, 31, 32 con él, ya tiene una diferencia muy grande con alguien de 16, de 18 años. O sea, no existe lazo de comunicación. Entonces me parece que se está perdiendo esa parte, y también asimismo desde los mayores, desde la gente que tiene 50, 60, tiene una diferencia muy grande con la gente de 30. Entonces ahí está faltando una franja etaria que no conecta, que hace imposible para mí conectar con la sociedad y atraer nuevas ideas. Sí, sin duda. Bueno, así coloquialmente, pero ella me contaba, la vez pasada fueron a dar por fin de año con unas amigas, y claro,
una persona de 20 o menos de 20, ya uno de 30 y moneda es el es una señora. Me decía, porque estaba hablando, se fue a ir a España, entonces estábamos haciendo una despedida, y me decía, no, que yo me consiguieron una amiga allá, y qué sé yo, y igual es una señora, tiene 30 algo, y yo lo quedé mirando como, y ella tenía 22, o sea, realmente ve una diferencia muy grande con la edad, que es lo mismo que le está pasando al radicalismo, o sea, no hay gran diversidad. Tenés la gente de 30, muy poca gente joven, y obviamente la gente más grande, que es la histórica que siempre estuvo en el partido. Claro. Pero me parece que algo está impidiendo el lazo de las nuevas ideas en el radicalismo. Y hay un poco de todo. Yo creo que también lo que ha pasado en el país, después de la cultura y todo lo que nos han inculcado, creo que también la gente como que se cansó y los chicos no encuentran una representación. Sí. Yo creo que ahí está el problema, es justamente lo que vos decías, ¿vale? ¿No? Que no encuentran con quién representarse. Y es un tema porque esa franja etaria, como hablábamos antes con Manu, hoy tenés el peso del voto de la persona joven, sobre todo del primer votante, pero también hay un fenómeno social que es que los jóvenes es como le están diciendo a los padres, vota esto, con la autoridad, entre comillas, de que el padre hoy difícilmente te pueda defender los últimos gobiernos. Sí, totalmente. O sea, no le puede decir, no, vota tal que vota Cristina. No, pero así mismo, antes las afinidades y afiliaciones partidarias venían de la mano de la familia, venía del abuelo, del padre, era un mandato adquirido, y hoy en día le decís a un pibe, che, afiliado tal, te dicen, no, ni loco, o sea, ya tienen decisión propia, tienen sus propios temas, tienen otro tipo de cosas, ya no es una imposición. Es otra lógica, es verdad. Sí, yo tengo que reconocer que tampoco era te obligaban, pero había una tendencia en casa, por ejemplo en mi barrio había una tendencia, que era la mayoría de los radicales, y bueno, obviamente nos llevaron por ese camino. Hoy 100% conforme, cuando vos empezás a leer un poco la historia, pero claro, para mí no hay otro camino político, pero claro, dice, vale, pues los chicos capaz que no siguen esa lógica del padre, por eso la importancia de conectar con esa franja etaria, ¿no? Sí, totalmente. Es muy importante. Es muy difícil. Sí, no solamente los padres, sino los abuelos. Bueno, eso está fuera. Por ahí es lo que vemos en el partido, ¿no? Que también eso nadie lo habla y nosotros sí hablamos de todo. Es que tuvimos, mira, ayer en la sesión de Morón estábamos hablando, porque uno me decía que había hecho un relevamiento del padrón y el promedio era más de 60 años, y a nosotros nos pasó también en estos años. Claro, vamos a ser honestos, en Argentina estadistas hubo pocos. De los últimos tiempos vos podés contarlo, obviamente, a Alfonsín, a Perón, alguno lo quiere contar a Kirchner, para mí no entra dentro de esa lógica, pero el tipo metió un gobierno y su mujer dos más, tampoco es para despreciar, ¿no? Pero claro, Alfonsín con su fenómeno hizo que un montón de gente se adhiriera, se afiliara al partido y participara. Toda esa gente del 83, sumale más 41, que es lo que vos decías hoy, que se están completamente cumpliendo un año de la democracia, ¿no? Entonces ahí tenés el promedio de edad del radical. Después de la Rúa no cumplió con las expectativas, vamos a ser honestos, y bueno, ahora lo tenemos a Manes, por lo menos de mi parte, que yo lo veo como una esperanza para las futuras generaciones, pero tiene otro tipo de conexión, habla muy coloquialmente. Sí, es que hay muchos candidatos, pero yo resalto de Facundo, que es uno de los pocos que se animó a poner la cara. ¿Cuántos radicales hay que ponen la cara y van a una elección? 100%. O sea, para mí eso es lo que más resalto,
de él, que o sea, es un candidato que no tiene miedo a poner la cara y a presentarse. Sí, que de hecho otras personas no lo hacen. Otras personas no lo hacen. Sí, porque igualmente tenemos, yo hoy veo, bueno, lo que es la provincia de Buenos Aires, está Pablo Giuliano también, que es el presidente del bloque Gracias para Siempre, y bueno, el gobernador es Cuyaro, es una persona joven. De hecho, lidera, salió en Clarín, que lidera el ranking de intención de voto. No sé si de intención de voto, vos me vas a corregir. Es la mejor o sea, el perfil positivo. Uno de los mejores candidatos. Ahí está, digamos, el macheo entre los dos queda. Sí, el mejor fue Maxi Puyaro. Sí. Que obviamente no lo nombraron, pero... Ahí está, ¿cómo dijeron? No, dije, sorpresa, un radical lidera el ranking. Nunca nos ayudan. No, eso, al último sí lo nombraron, nombre, apellido. Ay, bueno. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Pero bueno. El que puede, ¿no? El que puede pasar. No, pero tiene esas cosas que no quiero entrar en un, digamos, en un discurso que nos asemeje a algún partido político que no queremos, pero es una gran realidad que los medios de difusión más masivos tienen una tendencia, que es lo que hablaba Manu hoy, pero justamente estaba viendo, creo que fue ayer o antes de ayer, un análisis desde el 2011 a la fecha de Estados Unidos, no era de acá, pero cómo fueron variando la comunicación, cómo la gente hoy elige comunicarse. Estaba al tope los medios de comunicación tradicionales, YouTube e Instagram estaban por abajo, y hoy esas curvas se cruzaron y están arriba. YouTube está primero, Instagram segundo, y los medios de comunicación tradicionales tercero. Ahí en una brecha más chica, cuando antes lo tradicional superaba pero ampliamente. Que volvemos a lo mismo, la otra vez, sin ir más lejos, yo que no miro tele prácticamente, uno porque no tengo tiempo y dos porque miro YouTube, si quiero mirar una noticia pongo en YouTube y ya está. Fui a comprar y la chica me dice, ¿me viste que estuve en los 8 escalones? No, digo, yo no miro tele, porque la realidad es esa, yo no miro tele, y me imagino que como yo también debe haber muchas otras personas. Ahora sí la fue a saludar y a felicitar una señora que tenía más de 75 años, que ahí la había visto en los 8 escalones. Entonces ahí está la diferencia también generacional. Claro. Bueno, yo... Y en la difusión. Sí, yo por ejemplo, a esto traigo una anécdota que siempre me acuerdo. Los 90, cuando antes había televisión, la televisión tenía 5 canales de aire. O sea, los mayores de 50 sabían, ¿verdad? A mí me lo contaron, ¿viste? Pero... en los 90 arranca con el videocable y empieza a tener 70 canales. Y bueno, yo cuento siempre lo de mi casa, ¿no? Lo que yo vivía, y decía, a ver, mi viejo, bueno, toda mi familia, llevaban 2 canales de aire. Y digo, pero tenemos 70 canales, y estamos pagando todo los meses, y no miramos ninguno de esos. Y es un poco lo que pasa hoy por hoy. Hay tanto para ver, hay tanto para elegir, que la gente se queda, a veces hay gente, depende, ¿no? Gente que por ahí está en la casa, mira los canales tradicionales, pero es como decir vos, vale, más de 70 para arriba. Sí, es que bueno, me pasa en el trabajo, siempre viene una pareja mayor que no entiende mucho, y todavía tenían DirecTV con antena. Todavía tenían DirecTV con antena. Bueno, hace poco se cambiaron a una plataforma digital con el aparatito nuevo y demás, pero bueno, nada, eso, y hace 2 o 3 años tenían con el módem de internet. Sí. Con eso, no tenían internet por wifi, porque no se actualizaban a los medios de ahora, estaban todavía entre analógico y ahí. Y digital, claro, 2 cosas, y mira cómo pasó, ¿no? Bueno, pero me parece que eso es bueno desde el punto de vista... en ya 3, 4, 5 minutos está Margarita conectándose. En la entrevista que estaba comentando, que vi de Majul con Fantino, es interesante porque también se hablaba de que era un poder consolidado el tema de los medios tradicionales, y hoy eso golpea al círculo rojo, pero ya no golpea
una elección democrática como para definirla. Ya la gente elige justamente los streaming, Twitch, YouTube. Exactamente. Y ya no logra influir los medios convencionales para definir una elección. Sí. Y eso está bueno. O sea, está mucho más democratizada la opinión pública, y sobre todo los chicos que eligen cualquier cosa y cuando ya ven una bajada de línea salen para otro lado. Sí. No está mal. Está perfecto. Es que hoy todo lo que veas en las redes te entra, o sea, te atrapa prácticamente. De hecho, bueno, nada que ver, ¿no? Pero la novela de la chica en Uganda, estoy ahí mirando a ver qué pasa. Pero bueno, no, como hay tanta diversidad, entonces tenés mucho para elegir y nada, te quedás con lo que más te atrae. Bueno, hay un meme de una chica colombiana, venezolana, no sé dónde es, que hace los videos virales como rapeando, pero con versos políticos. No sé si lo vieron. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, pará, lo pasamos. Sí, pasamos uno. ¿Sabés qué quería hacer también? Alguna reacción. Está bueno. Sí. Estuve viendo mucho en el fútbol y no estaría mal para hacerlo con algunas de las sesiones que hacen en el Congreso, porque a veces es muy evidente. Por ejemplo, a mí me llama la atención cuando ya es muy impostado, ¿viste? Sí. Y te das cuenta y decís, no, esto es para comentarlo, es para reaccionarlo. Sí. Bueno, nos están llegando también a través de @meternosprimera en el canal de YouTube. Nos manda saludos Simón Farías de Tigre, así que le mandamos un saludo y sale perfecto el programa. ¿Sí? Bueno, bien. Ahí nos le gusta encima, así que nos bancó la primera hora, sí. Sí, Eugenia Sanguina también estaba mirándonos, la concejal de Ituzaingó. Bien. Un saludo a Euge y a toda la gente de Ituzaingó. Sí, y a todos los que nos están mirando, porque uno está acá, pero uno ve, ahí está Margarita, bueno, ahí... Hola Margarita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un gusto y gracias por la invitación. No, gracias a vos por salir. Estábamos hablando un poquito, bueno, yo soy de Ituzaingó, que siempre ha sido una referencia para la zona, y bueno, un poco te dejamos la pelota, que vos en eso te manejás excelentemente bien, con los dos temas que habíamos planteado, porque en realidad yo te quería escuchar un poco el análisis del conurbano, porque vos sos de Morón, de Castelar, y conocés bien lo difícil que es hacer política en estos lugares, y después, bueno, hacer un pequeño balance del año de gestión de Milei, que nos resultaría más que interesante escucharlo desde tu óptica. Bueno, muchísimas gracias. Por supuesto, primero que nada, felicitaciones y el reconocimiento por este streaming, ¿no? La verdad es que me parece hoy una forma de comunicación novedosa, interesante, así que bueno, les auguro que tengan para mucho tiempo y para mucha llegada, que puedan abarcar a mucha gente que los escuche. Los felicito por la iniciativa. Gracias. Como ustedes, vivo en el conurbano, somos del barrio, digamos, y nunca me gusta tampoco la estigmatización que se hace del conurbano. A veces cuando viajamos al interior, sobre todo, y uno dice que vive en el conurbano, la gente le parece que estás en medio de la selva, y la verdad es que no pasan cosas tan distintas a las que pasan en otros lugares, y el conurbano tal vez puede servir como media para hacer un análisis de lo que le está pasando hoy a todas las personas, sinceramente. Por supuesto que el conurbano se caracteriza por una población muy de clase media, de sectores medios en algunos lugares, como son nuestros distritos, Ituzaingó, Morón, que son los sectores más primer cordón, y en la medida en que nos vamos acercando, las problemáticas, por supuesto, se agudizan mucho más, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta esas cuestiones. Pero padecen las cosas que también padecen cuando corremos a Argentina, y también cuando vos llegas a Santiago del Estero, a Jujuy o a la Patagonia,
los padecimientos que viven las personas que están en esos lugares, también tienen que ver con la enorme diversidad y desigualdad que tiene nuestra Argentina. Y esto es un término que me parece que es importante remarcar, sobre todo hoy que hay un gobierno que reniega de eso. Para Milei, prácticamente cuando hablamos nosotros de la igualdad como horizonte, que es que todas las personas puedan acceder a los mismos derechos, a los mismos servicios, digamos, un principio que para nosotros es absolutamente elemental. Bueno, Milei reniega de eso, ¿no? Y ellos nada que ver, nunca les parece que es una aberración pensar en el tema de la igualdad como búsqueda. Y algo que caracteriza justamente la Argentina es, dentro de América Latina, que es el continente más desigual del planeta, Argentina también lo es. Y estas son cuestiones que se han profundizado en los últimos años con los malos gobiernos, y vemos que hoy se sigue profundizando de la misma manera, que son gobiernos que trabajan para sostener los privilegios de unos pocos y para que la mayoría termine pagando los costos de esos privilegios para pocos. En el conurbano se ve claramente esa desigualdad. Yo recuerdo hace muchos años una fotografía que tuvo mucha, hoy en términos de hoy sería muy viralizado, en aquel momento tanto, que era una fotografía desde aérea, donde lo que se veía era el límite entre la Villa La Cava y el barrio más rico de San Isidro, ¿no? Y esa foto lo que hacía era configurar claramente una radiografía de lo que es nuestro conurbano y una radiografía de lo que es la Argentina, donde conviven a veces pared por medio, cerco por medio, gente que está excluida absolutamente de todo y gente a la que obviamente le sobra. Esas son cuestiones que deben resolver la política, el Estado, los gobiernos, ¿no es cierto? Que es intentar que no haya gente que sufra privaciones en un marco donde muchos tienen y les sobra. Yo no reniego del que gana plata, esto ha sido una discusión de los últimos días en boca del presidente Milei. Al contrario, me parece que hay mucha gente que tiene y gana mucho dinero, pero que realmente genera empleo y es la mejor forma de distribución. Yo creo mucho más en la distribución a través del acceso a la educación y al trabajo, que no en la distribución a través de programas asistenciales que durante tantos años lo único que han conseguido es multiplicar la pobreza. Ningún plan asistencial, ninguna tarjeta que le brinde a la persona cobrar a fin de mes algo le ha significado ninguna chance para salir de su situación de pobreza. Hoy, por supuesto, que tenemos sectores que trabajan, que tienen trabajo, que tienen incluso hasta trabajo formal y también están dentro de las líneas de la pobreza, ¿no? Hoy vengo de una discusión en la Cámara de pelearme con algunos kirchneristas porque únicamente estamos bastante escandalizados y esto tiene que ver con nuestro segundo tema, pero sobre todo lo planteo por esta cuestión de la desigualdad y de la hipocresía discursiva que tienen hoy los que les toca estar en la oposición y gobernaron 20 años, ¿no? Porque en gran medida las cosas que nos pasan en el conurbano tienen que ver con eso, tienen que ver con los malos gobiernos, como decía antes, que no han hecho desde el Estado lo que creen que hoy le pueden reclamar a los que están. La discusión hoy en la mañana era en la Comisión de Salud, que ya se reúne por segunda vez, pese a que hay receso, digamos, o que algunos dicen que en este curso no se trabaja. La semana pasada y esta se han llevado adelante una cantidad de reuniones a raíz de la decisión de ponerle tantos requisitos a los jubilados para quitarles las cuentas para los medicamentos. Hoy estuvo el secretario de la Defensoría del Pueblo. Ustedes saben que hace 15 años que no hay defensor del pueblo, pero la Defensoría trabaja. Vino el secretario a cargo y vino también el defensor de la tercera edad de la Ciudad de Buenos Aires, que es Eugenio Semino, una persona que trabaja hace mucho tiempo por los jubilados. Bueno, ellos hicieron un panorama, por supuesto, tremendo de la situación y de cuánto impacta esto, ¿no? La disyuntiva es la salud o la enfermedad, la vida o la muerte para muchos jubilados, ¿no? Y es como los jubilados empiezan a restringir
los medicamentos de aquellas enfermedades asintomáticas, y entonces eso termina teniendo consecuencias brutales. Pero bueno, lo que iba es a que en medio de esa reunión me tuve que bancar, o nos tuvimos que bancar, un abogado que trajeron previsionalista, que nos atacaba a muchos de nosotros porque no estamos en el kirchnerismo, obvio, acusándonos de cómplices del Milei, y a la diputada Volnovich, que estuvo a cargo del PAMI durante mucho tiempo en la última gestión, y la verdad el nivel de hipocresía que tenía esa reunión después de haber gobernado 20 años y haber dejado a la Argentina con 40% de pobres, la situación de los jubilados que viene siendo muy crítica desde hace muchísimos años, ¿no? Ustedes se imaginarán que yo no defiendo a Milei de ninguna manera. Lo que no acepto es que los responsables de haber llegado a la situación que tenemos hoy nos quieran correr con la vara, digamos, de la justicia social, cuando no se acordaron de eso en 20 años, y con el PAMI hicieron desastres, abusos. Bueno, perdón que estoy hablando demasiado, muy largo. No, excelente, Margarita, y más que claro. Aparte son los temas que realmente hoy están en vigencia, y es interesante toda la información que estás dando para, bueno, también sentirnos que tenemos representantes que están trabajando justamente para tratar de que eso no suceda tal y cual lo han informado en su momento. Porque aparte, Margarita, están hablando de un mínimo de 390.000, creo que más o menos estamos hablando de esa cifra, y el medicamento no es algo que es una erogación total. Es de primera necesidad, es algo costoso, porque digamos la verdad, o sea, y es algo vital, no se puede dejar de consumir eso. De hecho, mi abuela es jubilada y toma 10 medicamentos. Claro, y algo que decían hoy, el jubilado ni siquiera toma el medicamento tal cual se lo prescribe el médico, toma de acuerdo a la plata que tiene en el bolsillo. Entonces, más de una vez compra el blister con las pastillas y termina compartiendo con su mujer o con otro, digamos, y entonces, bueno, sí, tomamos una cada uno, y eso hoy explicaban los médicos, no sirve para nada en términos de tratamiento alguien que termina tomando la mitad de la dosis que le fue prescripta, ¿no? Pero lo que han hecho ahora desde la decisión esa del PAMI, restringirle a gente que aportó toda la vida para llegar a jubilarse, que tienen esa jubilación, para acceder a esos medicamentos que son, como dije antes, vitales, y le han puesto tantos requisitos ridículos. Y lo otro es que ocurrió de manera muy intempestiva. La semana pasada, cuando sale la resolución, los jubilados estaban en la cola de la farmacia y se enteraban ahí que no iban a tener el descuento del 100% de los medicamentos, ¿no? Y además llenó a los jubilados, a todos, de mucho pánico, mucho temor. Todos pensaban que todos los medicamentos entraban, lo cierto es que no todos entraban, pero todos entraron en pánico rápidamente pensando que no iban a tener disponibilidad de nada, ¿no? Entonces, es un tema realmente muy, pero muy delicado. Y son las cosas, yo estaba tratando de contextualizar esto en el marco de las cosas que se viven en el conurbano. Sí, sin duda. Además, el extremo de precariedad. Y otra cosa que me parece interesante para analizar desde lo político es que en el conurbano vemos las responsabilidades compartidas de un gobierno provincial que quiere mirar para otro lado, pero lo cierto es que tienen demasiadas responsabilidades, porque a veces, para hablar de algún tema como puede ser la educación, ¿no? Y se habla muchas veces en contra de los docentes, a quienes se trata de culpabilizar por todo lo que pasa en la escuela. En muchas escuelas en el conurbano, ustedes lo conocen perfectamente, a veces no hay clase por la infraestructura, porque se llueve en los techos o porque no hay gas en el invierno, ¿no? Esas son muchas de las cuestiones que pasan hoy en las escuelas del conurbano, de lo que no se hacen cargo, las faltas que existen también en los hospitales públicos que dependen de la provincia. Bueno, en términos generales, el conurbano exhibe las responsabilidades compartidas de los malos gobiernos compartidos durante mucho tiempo. Totalmente.
Excelente, Margarita, sí. Mirá, tenemos después de esta charla a Gastón, que no queremos dejarlo afuera, pero me quedé con muchas ganas de escucharte un rato más, Margarita, sinceramente, porque creo que la claridad en que transmitir las cosas y esa bonomía es algo que nos suma muchísimo para el programa, para que la gente entienda, así que no sé, no te quiero poner un compromiso, pero en los meses subsiguientes me gustaría que puedas salir con un poquito más de tiempo y charlar sobre todas las demás problemáticas que tenemos en el conurbano. Por supuesto, porque estoy más que a disposición para conversar con ustedes. Creo que todo esto es muy necesario, además, porque es un tiempo en el cual en gran medida la política, tanto como la situación que viven las personas, pasa por los medios de comunicación, y es necesario a través de este tipo de medios no tradicionales, porque todo lo vemos, prendés la televisión y claramente se ve el nivel de cooptación que tienen hoy medios y periodistas de los medios tradicionales. Exactamente. Entonces necesitamos llegarle a la gente con un discurso más realista, ¿no? Creo que sí. Justamente estábamos hablando mientras te esperábamos del fenómeno de las redes que ha democratizado y ha sacado un poco de primera plana a los medios convencionales. De hecho, había un análisis que estamos hablando en donde pasaron, de 10 años a la fecha de liderar completamente. Hoy YouTube e Instagram se están viendo más en muchos casos que los medios convencionales. De hecho, pasó hace poco hay un evento importante que se vio mucho más por YouTube. Sí, varios. Sí. Bueno, en Netflix también la pelea esa, la última, que antes se veía en los canales de deporte y ahora lo transmiten las plataformas. Sí. Así que bueno, Margarita, muchísimas gracias por tu tiempo. Te vamos a comprometer seguramente en los meses subsiguientes para que podamos hablar un poquito más extendido. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer. Que tengan linda tarde para ustedes. Un abrazo a Gastón, que lo aprecio mucho, así que aprovechen para darle mis saludos afectuosos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora seguimos en unos minutos con Gastón. Ya le estoy mandando el link. Y hacemos una tanda y volvemos. Cortita y dale. Tanda y volvemos. Comenzamos con nuestro espacio de publicidad. LRI 404, FM Trujuy, 90.1 MHz, la radio comunitaria de Ciudad Santa María. ¿Sabías que hoy si no estás en internet, no existís? Por eso, pensamos en hacer una página y pensamos ponerle buen audio. Claro, nuestra radio. www.fmtrujuy.com.ar. Ahora podés escucharnos las 24 horas del día, los 365 días del año. Internet nos queda chico. En el barrio se necesita de su presencia. Fue el que guió el camino con los curas que estuvieron antes, del padre Pepe, y fue algo muy significativo para el barrio. Cuando tomé la confirmación, Bergoglio, que en su momento era Bergoglio, no era Francisco, me confirmó. Papa, te esperamos, Francisco, para que nos vengas a acompañar y a dar esa fuerza que necesitamos para seguir adelante en la escuela, en la parroquia, en el barrio, que es tan necesaria. Por nuestro de cada día, siempre con amor te servimos alegría. En Barrio Mitre de San Miguel nos encontrarás con panes y facturas que querrás más. De lunes a domingo, de 8 a 17, pan fresco y delicioso que no te puedes perder. Bizcochitos, cremonas y donas también. Todo lo que necesitas, aquí lo obtendrás bien. Llama o escribe al 11 34 32 54 56. En Barrios Carros 845 te espera un deleite. En la Capilla de Luján somos tu opción. El pan de cada día es tu fiel elección.
El pan de cada día, tu fiel elección. El pan de cada día, tu fiel elección. El pan de cada día, tu fiel elección. El pan de cada día, tu fiel elección. Terminó la tanda publicitaria. El idioma de la flor. Ahora seguimos. Yo no le reclamo. FM Trujuy 90.1 MHz, la radio comunitaria de Ciudad Santa María. Primavera 2024. Bueno, seguimos metemos primera y muchos saludos de gente de Ituzaingó, de Morón, de Moreno. Se nos achicó un poquito el programa, pero después los vamos a ir nombrando si nos queda un huequito. Bueno, y ya tenemos a nuestro invitado, que le pedimos disculpas por la demorita, y también le mandamos saludos. Te mandó saludos Margarita, Gastón, que te aprecia mucho. Bueno. Estuvo recién con nosotros. Así que Gastón, bienvenido. Igualmente. Muchas gracias, un gusto saludarlos y estar con ustedes un rato. Bueno, Gastón, gracias por estar. Mirá, yo voy a empezar con algo, una pequeña intro, a ver qué opinión tenés sobre qué lugar o qué peso tienen hoy los partidos políticos cuando llega el momento electoral, porque quizás antes, cuando nosotros éramos más chicos, toda la liturgia del partido político empujaba al candidato, y hoy es como que la sociedad espera un candidato que venga desconectado de esa famosa casta, pero a su vez los partidos políticos son fundamentales para el desarrollo de una democracia, ¿no? ¿Cómo ves vos ese cambio cultural que ha habido, sobre todo en esta última elección? Bueno, mirá, efectivamente hay un cambio muy profundo, pero yo no lo limitaría o lo circunscribiría a Argentina, al resultado electoral del 23, sino es un fenómeno que está pasando en todo el mundo, que tiene que ver con la forma de hacer política, la forma de comunicarnos. Ya viene cambiando hace mucho tiempo los ciudadanos entre sí. Antes la opinión pública, lo que se llamaba la opinión pública hace 100 años, era la mesa de café de algunos bares del centro de la ciudad y nada más, porque se debatía la política donde iban los diputados o los futuros diputados. Ese era el debate político. Luego eso se trasladó a la televisión, a la radio, etcétera, etcétera. Y bueno, llegamos a este momento en el cual cualquier ciudadano en cualquier parte del planeta puede, con un teléfono móvil, generar un debate político. Y eso nos cambia a todos, o sea, no necesariamente para mal ni para bien. Es un cambio que las instituciones de la democracia deben adaptarse. Como bien decís vos, el diseño institucional argentino prevé a los partidos políticos, exige la existencia de partidos políticos para el concurso electoral, para la competencia electoral, y hoy los partidos, en el formato que tienen los partidos tradicionales, por ejemplo el nuestro, el Partido Radical, que es el más antiguo de Latinoamérica, obviamente tiene que hacer una transformación muy profunda, porque es una institución que está pensada en el siglo XIX para atender los cambios que tiene la sociedad. Obviamente necesita transformarse. Así que estoy viendo esto con expectativa y con ganas de contribuir desde mi lugar a que sea, digamos, todas las virtudes que tiene el sistema que tiene Argentina democrático se vean reflejados en los cambios, pero también incorporar los cambios que hagan que haya mayor participación, que haya un mayor control y transparencia de la actividad pública, ¿no? Y yo creo que es un desafío. Sabés que estábamos hablando en los bloques anteriores de una entrevista con Fantino y Majul, que me pareció interesante porque inclusive Majul interpelaba de alguna manera a los medios de comunicación tradicionales y le decía a Majul, hacete cargo, o sea, hoy los medios de comunicación tradicionales han pasado a segunda o tercera instancia con respecto a esta democratización de las redes sociales, donde YouTube es una de las redes, una de las plataformas más vistas hoy. Entonces hay un cambio cultural en donde la política también tiene que hacer un cambio para emitir un mensaje, pero bueno, nosotros estamos tratando de hacer esto, obviamente, para subirnos a estos nuevos canales de comunicación. Pero como decías vos, hoy con un teléfono
una persona puede viralizarse y tener muchísimas más audiencia, digamos, que en el prime time de uno de los canales más vistos, ¿no? Sí, claro, y además esto viene acompañado con una mayor irresponsabilidad de parte de los que interactúan en política, porque no te olvides que una de las redes donde más se discute política es de X, y es una red donde el anonimato también juega un papel importante. Entonces también cuando uno ve el esfuerzo que hacen algunos, no es mi caso, porque yo participo de esa red, lo hago de manera muy, muy austera, llamémoslo así, porque no creo realmente en gastar energía en debatir con gente que ni siquiera da la cara, que no se hace responsable de lo que dice. Entonces, si ya tenemos bastantes dirigentes o militantes que no se hacen responsables de lo que dicen, imagínate si son anónimos encima. Sí, sí. El debate ya es más complejo porque cualquiera dice cualquier cosa y agravia, calumnia, lleva el debate a un lugar, a un terreno donde obviamente la razonabilidad o la moderación no recibe ningún estímulo nadie para ser moderado en un debate político. Entonces ese para mí es el mayor elemento preocupante, digamos, la falta de estímulo para la moderación, digamos, ¿no? Cuando las voces que se escuchan son las que más gritan, obviamente la calidad del debate político baja. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, justamente, ¿sabes qué? El otro día estaba mirando justamente con este tema de las redes y cómo también hoy el partido gobernante, La Libertad Avanza, tiene su base de sustentación en las redes, y en esa forma también, como vos decías, desde el anonimato o desde irrumpir como hace el mismo presidente, con malas palabras. La vez pasada estaba viendo lo de Beliboni y el chico el chico streamer. El streamer, ¿viste? Sí. No sé si llegaste a ver en lo de Olivan, que hace un programa de streaming también, donde justamente confronta dos opiniones diferentes. Y claro, el streamer acostumbrado a esa, no sé cómo decirte, impunidad que te da la red de poder insultar, sí, y demás, también llegó a un punto de provocación donde el otro tipo se terminó sacando, que también no, que digamos la verdad, no se la aguantó porque se escondió atrás de la chica pobre, que, o sea, sí, pensó que era como en las redes, que no, claro, pasa nada, y la realidad es que todo tiene una responsabilidad, todo trae su consecuencia. Pero siguiendo esa lógica, creo que estamos en esta moda de La Libertad Avanza, de que todo vale, el insulto, la descalificación, o como vos decís, un tipo desde el anonimato, criticar y no tener ese derecho a réplica, o a poder con el disenso nutrirse y llegar a algo positivo. Exacto, es como el tango de Discépolo, ¿no? El cambalache, ¿no? Es lo mismo un burro con un gran profesor, porque cuando el debate se baja el nivel, obviamente es difícil escuchar los matices, las diferentes puntos de vista sobre los temas. A uno no le llama la atención a ustedes que un tema, una política pública, cualquiera sea esta, el aborto, la legalización de la marihuana, el tratado Mercosur-Unión Europea, son temas que se debaten, obviamente, y hay distintas miradas sobre el tema, sobre cada uno de esos temas. ¿A usted no le llama la atención que haya una uniformidad de criterio de una fuerza política, que un presidente diga una cosa y todos los de abajo digan exactamente lo mismo, no importa cuál sea el tema? Y aún se contradicen, porque fíjense con el tema de ficha limpia, sí, salieron todos inmediatamente a atacar a la oposición, o a algunos miembros de la oposición, por la caída de la sesión, y cuando el presidente tácitamente reconoció que había un pacto de impunidad, porque es obvio, sí, que no le convenía y que iba a retirar que no iba a apoyar el proyecto, todos los mismos que decían que atacaban a la oposición salieron a justificar que no era buena la ficha limpia, pero en 24 horas, sí, sí, y ya sí, no anónimos, ya directamente de personas públicas, diputados provinciales, diputados legisladores locales, lo cual hace que el debate político realmente sea una cloaca, no un debate político. Pero aparte, ¿no hay algo de absolutismo? ¿No ves vos algo un poco que raya lo peligroso? Porque
cualquier persona de su partido que opine algo en disidencia, al otro día está echado y empiezan a sacarle carpeta, a revolearle carpeta. Es como que veo también un temor de su misma fuerza. Sí. De hecho, vos fijate lo que pasa con Ficha Limpia, que los Penato obviamente lo tomó bastante a mal, y ellos salieron a decir, como vos bien recién dejabas en claro, que iba a haber una contrapropuesta en la extraordinaria. No hubo esa contrapropuesta, aparte una contrapropuesta que todos estaban esperando de una persona. ¿Para qué está el Congreso? ¿Para qué está el Senado? ¿Para qué están ellos? ¿Para debatir qué? Lo que dice Milei en este caso es palabra santa. Exacto. Sí, no, claramente es un gobierno autocrático, ¿no? Tiene muchos rasgos autoritarios el presidente, no es una persona que tolera la disidencia, lo hemos visto durante toda su derrotero hasta llegar al cargo que hoy ocupa. Siempre fue en base al insulto. En algún momento los moderó un poco, pero igualmente hoy sigue siendo una persona irascible. Bueno, ya digamos, la verdad es que no es un momento muy virtuoso de la democracia argentina que estamos viviendo, y donde los extremos prevalecen porque justamente levantan la voz. Ahora, ¿qué hacemos nosotros mientras tanto? Porque también eso es lo que digo, no llorar sobre la leche derramada, y quienes no tenemos ninguna responsabilidad en términos ni de gestión anterior, ni de haber sido causantes de este estado de cosas, en términos económicos me refiero, digamos, no haber gobernado y llevado a la Argentina a esta situación. Tenemos derecho a opinar y a ofrecer alternativas políticas y económicas al esquema que plantea el gobierno, que es un esquema binario, que obviamente trata de reducir el debate político a la mínima expresión. Y bueno, hay que duplicar el esfuerzo de la militancia política, pero también a saber que nosotros tenemos una institución como un partido político que tiene que renovarse, no solamente en su figura, sino también en su, como se hace siempre, sino también en su forma de discutir el debate político, ¿no? Porque hace poco yo escuchaba un economista extranjero, creo que era, no me acuerdo, era una charla TED que decía, si uno ponía el ejemplo, estaba criticando el sistema educativo y hablaba de que si vos agarrás una persona que nació en el año 1900 o 1890, que tiene 20 años en 1910, lo congelás y luego lo sacás en esta época, lo sacás a la calle, sí. No entiende nada, porque va a haber autos que no existían en ese momento, va a haber aviones que no existían, va a haber a la gente con tablets, con teléfonos que no existían en ese momento, etcétera, etcétera. O sea, no va a sentirse que está en otro lugar, que no existe, no entiende, no va a entender nada. Dice, y criticando la educación decía, vos el único lugar donde podés hacerlo sentir seguro es llevándolo a la escuela, porque la escuela es igual que en 1910, ¿no? Lo decía como una forma. Y yo digo, en nuestro partido también podríamos llevarlo a un comité también a ese hombre, y también se iba a sentir como en 1910, porque no ha cambiado nada el formato del debate político y de la forma, digamos. Entonces, evidentemente algo hay que hacer también, no es solamente criticar, sino también renovarse uno. Coincidimos, estuvimos hablando en los bloques anteriores, hablábamos de un contraejemplo con respecto a la ortodoxia judía. Viste que hay lugares en Israel donde están los ultra ortodoxos, que son los tipos que ahí no pueden entrar gente que no sea justamente de la ortodoxia judía, y que sin darte cuenta quizás vas tomando esos caminos, y sí, necesitamos una refrescada. Ahora, bueno, estás vos, en el caso de Facundo, tu hermano, creo que justamente rompe esas barreras, porque es una persona que habla desde otra óptica. Como vos decías en el inicio de la conversación, nadie le puede achacar que se comprometió con el fondo, que generó deuda en el país, claro. Y me parece que, bueno, nada, hablábamos también de Puyaro, una persona joven. Creo que el partido hoy tiene para dar, pero tenemos que trabajar para llegar a las nuevas generaciones. Lo hablamos con Manu al principio, cómo llegar a los chicos de 15, 16, 17, como para cerrar, Gastón, para que cierres vos.
Ayer fue la asunción del Comité de Morón, estuvo muy lindo. Se acercó una persona, me decía que estaba haciendo un análisis de los padrones promedio, 65 años, 60, 65 años, que es lo que tenemos en la mayoría de los lugares, que fue, bueno, obviamente hace 41 años cuando se volvió a la democracia y mucha gente se volcó hacia la figura de Raúl Alfonsín y del Partido Radical. Pero ¿cómo hacer para renovar eso? Pues si no nos quedamos con, como vos decías, llevas a una persona, se va a sentir súper cómodo, pero necesitamos captar las nuevas generaciones. Y te agrego algo, ¿no? Que hoy, justamente un 10 de diciembre, cumplimos 41 años de democracia, de ese hecho histórico de Alfonsín que vuelve a la presidencia por el voto popular de la gente. Sí. Bueno, mira, yo lo que creo como mensaje es que lo que pasó acá, digamos, insisto, no solamente en Argentina, sino en la mayoría de los países occidentales por lo menos, es que la gente se cansó o dejó de luchar por lo que se llama valores intrínsecos. Entonces, todo lo que predomina es lo que está en la superficie y no en el contenido de las cosas, lo que yo llamo valores intrínsecos. Cuando uno lucha por la educación, sabe de qué está hablando. Todo lo que estamos en esta mesa, ustedes y yo acá por la web, digamos, sabemos cuando hablamos de educación la importancia que tiene, porque nos hemos formado, hemos entendido el valor que tiene para un país que la ciudadanía sea ilustrada, etcétera, etcétera. Eso es un valor intrínseco. Nosotros no estamos debatiendo entre nosotros que la educación es importante, porque ya lo damos por hecho. Sí. Pero lamentablemente ha bajado tanto el nivel de la discusión política que esos valores intrínsecos que nosotros llamamos por hechos, la gente no los defiende, no los valora, no digo toda la totalidad, pero una gran parte de la población que ahora tiene prevalencia electoral. Sí. Con lo cual, el desafío es justamente hacer docencia también en un punto, ¿no? La política no es solamente competir electoralmente, sino hacer docencia, y estamos en una mala época para esto, pero la verdad es que nuestro desafío, mirá, yo siempre pongo este ejemplo que me gusta. Heidegger quizás sea uno de los filósofos más importantes de la primera mitad del siglo XX, alemán. En el año 1933, frente al fenómeno de Hitler, que aparecía como un fenómeno político, y vale la comparación porque hasta ese momento Hitler todavía no había matado a los judíos, la guerra, o sea, era un personaje que aparecía carismático, muy determinista, etcétera, etcétera. Y ante la desesperanza, desilusión, destrucción moral de una sociedad como la alemana, prevaleció. Y Heidegger, que era un tipo hiperilustrado, un tipo culto, filósofo, quizás el más grande, se afilió al partido nazi. Porque creyó que ese personaje venía a cambiar a Alemania para bien. Obviamente, después todos sabemos lo que pasó. No quiero, obviamente, no puedo delegar al presidente nuestro una comparación de semejante envergadura, pero lo que quiero decir es que si un tipo como Heidegger fue capaz de confundirse tanto, ¿cómo no vamos a entender que una manga de jóvenes energúmenos se confundan con un presidente que dice que es el Salvador, que es la fuerza del cielo? Tenemos que entender que eso que pasa, y tenemos que luchar contra eso de una manera civilizada, de una manera docente, redoblar los esfuerzos, porque esto es lo que nos toca, lamentablemente. Coincido. Te vamos a hacer un cierre, lo haces vos, ¿vale? No, escuchá, le hicimos un ping-pong rápido, así como para descontracturar a Manu, chiquitito, cortito, y tenés una sola, ¿cómo es? Pasa palabra. Una sola podés pasar, los demás tenés que elegir. Bueno, arrancamos. ¿Qué preferís? ¿Ilia o Alfonsín? Bueno, los dos. Yo a Ilia lo quise por mi padre, que me hablaba siempre de Ilia, era médico igual que mi padre, y bueno, yo no lo viví, yo nací en 1970, ya Ilia había dejado la presidencia unos años antes, con lo cual me tengo que quedar con Alfonsín porque claramente me marcó a mí como ciudadano y como militante. Muy bien. ¿Alberto o Milei? Depende para qué. No, es uno u otro, no hay por qué. Como dijo la China. Creo que Alberto Fernández fue el peor presidente que tuvo quizás la democracia hasta acá, pero
y Milei todavía no sabemos, así que... Digamos que está haciendo méritos para superarlo. ¿Votación cada 4 años o cada 2 años? Mirá, yo a mí me gusta el tema de... Creo en los constituyentes que establecieron este sistema de elección por mitades de las cámaras o tercios en el caso del Senado, para que justamente el presidente que asume no tenga el poder absoluto, porque los poderes absolutos son circunstanciales y hacen mucho daño. Y yo creo que es muy sabio esto de dividir que la elección para que justamente el presidente no tenga mayoría, salvo que se consolide con el tiempo y luego consiga una mayoría. Pero lejos de lo que piensan muchos, que hay que facilitarle al presidente que haga con la Cámara lo que quiera, yo creo lo contrario, creo que el equilibrio de poderes es lo mejor. Y la prueba está, mirá, si vos me decís cuáles fueron los mejores presidentes de la democracia para acá, por lo menos de los últimos 41 años, te diría que los primeros 2 años de Alfonsín, los primeros 2 años de Kirchner. ¿Por qué? Fueron los 2 presidentes que eran más débiles. Alfonsín por la historia que venía de la dictadura, y no se sabía si los militares, de hecho hicieron varios golpes de Estado o azonadas militares en el interín. En esos 2 años, ante la debilidad, Alfonsín llamó a todos, convocó, buscó consensos y demás. Y Kirchner lo mismo. Kirchner entre el 2003 y el 2005 fue su mejor parte, porque puso una Corte Suprema equilibrada, trataba a todos buscaba consensos. Luego, cuando adquirió la mayoría, se puso más determinista, llamémoslo así. Entonces, sí o sí, ante la pregunta, creo que es mejor cada 2 años. Bueno, ¿reforma laboral o reforma tributaria? Las dos no son incompatibles. Es decir, que como prioridad la reforma laboral es importantísima, sí. Muy bien. ¿Voto voluntario o voto obligatorio? No, creo que tiene que ser obligatorio el voto. Última. ¿Eliminación del Senado o reducción de diputados? Ni una ni otra, no son una u otra, digamos. Yo creo, insisto, en la división de poderes. Creo que el Senado debe volver a tenerle el rol que tenía antes, que era representar a las provincias. Lamentablemente, por la mala legislación que existe sobre el tema de la coparticipación federal, que es una deuda que tiene de la reforma constitucional del país, hace que el presidente pueda castigar o beneficiar a los gobernadores con su apoyo a cambio de recursos, con lo cual yo creo que eso hay que trabajar para corregirlo. Bueno, bien, usaste el pasapalabra. Sí. Bueno, Gastón, te agradezco muchísimo tu tiempo. La verdad que esperemos que esto se vaya reproduciendo. La idea justamente es llegar a otros nichos que nos escuchen. Así que, bueno, nada. Te agradecemos y bueno, el tiempo es tirano y bueno, ya nos quedan pocos segundos. Por eso queremos agradecerte y bueno, y saludarte, Gastón. No, gracias a los tres ustedes, la verdad que es un placer estar con ustedes. Cuenten conmigo cuando quieran. Es un placer dialogar con gente y me gustaría escucharlos más a ustedes también, porque así me aprendo y me nutro de sus vivencias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande. Nos vemos. Gracias. Bueno, se nos acabó el programa. Y quedamos justo, con el tiempo. Justo. Gracias al operador que nos aguantó también unos minutitos ahí. Muchas gracias. Bueno, creo que ya no hay nada más por decir. El próximo programa ya estaremos anunciando a los invitados. Gracias a todos los que estuvieron. No, es sorpresa. Es sorpresa. Así que bueno, nos vemos el martes que viene. Metemos primera. Sí, así es. Hasta el martes próximo. Hasta el martes próximo. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI. Pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Se le quitó
destino vacante. 400 millones de pesos. Más un viaje a Europa, un crucero por el Mediterráneo, un viaje a Río de Janeiro, un auto, una casa estilo americana, Pedimos una en esta camioneta. misa Y si en estas fiestas el alma de te toca a Sandra vos, Elis Molina, que encuentre la paz y el descanso eterno, en acción de gracias al Sagrado Corazón de Jesús y a la Virgen por todo, y a todos los santos por la salud de Lourdes Anabela Galeano. Pedimos por el eterno descanso de Emma Felicia Foschiati al cumplirse 11 meses de la partida a la casa del Señor. También pedimos por